Volvemos al piso y estamos con Majo Mazzucato. ¿Cómo está, Majo? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos, Franco? Hace tanto tiempo. Majo es especialista en relaciones internacionales, además de ser docente, además de tener un programa y una revista digital que habla mucho del tema, Fuga, así que búsquenlo en redes sociales. Y una invitada de la casa siempre para hablar de todos los conflictos que está habiendo a nivel internacional. Así es. Más allá que quiero que empecemos por el tema de Rusia, que viene siendo un título hace varios años ya, quiero hacerte una consulta. Cada vez que hay un conflicto de gran envergadura a nivel internacional, que venimos teniendo hace mucho tiempo, todos los medios la semana siguiente salen con empieza la Tercera Guerra Mundial. Y no empieza. Bueno, sí, hay todo un... Es como una tensión. Hay una tensión muy grande a nivel global hoy en día. Y que se entienda la analogía o el paralelismo. ¿Es una guerra fría? No. La Guerra Fría sigue existiendo. Bien. Nunca dejó de existir, así como nunca dejó de existir la Unión Soviética. Bien. ¿Sí? Solamente Fuerte. cayó, nunca se abolió la Unión Soviética. Por ejemplo, es un imperio romano en los internacionalistas. Pero en realidad... La Unión Soviética contando los países que hoy... La Federación Soviética. Bien. Que hasta el día de hoy se siguen reuniendo la Federación Soviética, ¿no? Bien. Y es un tema a tratar, que lo podemos tratar todo un programa, si querés, porque es muy interesante, eso ya es muchas historias, mucho contenido académico, por supuesto. Pero sí, o sea, Rusia y Estados Unidos siguen utilizando el ajedrez del mundo para sus pesos políticos, por supuesto. Pero Trump-Putin, iba a decir la primera vez, pero Trump ya fue presidente, se llevan muy bien. Bueno, a diferencia de los presidentes de uno y otro históricamente. Sí, bueno, porque en realidad todos los presidentes de Estados Unidos han pasado por Putin, ¿no? Porque claro. Putin es un eterno presidente. Muchos dicen que, que hay un nepotismo, pero en realidad la población rusa es quien quiere que Vladimir Putin vuelva siempre al poder, ¿no? Donald Trump, hace un tiempo atrás, cuando se reunieron en Alaska, no fue casualidad todo lo que sucedió. Le puso una alfombra roja, claro. Le hizo una bienvenida con los aviones de Estados Unidos, le hizo toda una bienvenida, lo acarició muchas veces, lo tocó muchas veces. Eso no es algo casual, es causal, o sea, lo hace a propósito Donald Trump. ¿Con qué fin? Porque Donald Trump lo admira, verdaderamente. Él dijo que él admira, más allá de que sean enemigos dentro del plano internacional y que históricamente los países de ellos son enemigos. Claro, pero por eso Estados Unidos y Rusia está planteado como que son enemigos. No así Trump y Putin. Claro. Recuerdo que cuando Trump salió presidente por primera vez, hace ya 10 años, si no me equivoco, porque en el medio estuvo Biden, se decía que Putin había trabajado para que Trump sea el presidente de Estados Unidos. Bueno, ahí hay muchas cosas. También dijeron que los rusos se habían metido en la campaña... En un cable de televisión de Estados Unidos. Sí, y que habían votado incluso. Claro. Bueno, fue todo un tema, pero en realidad no podemos decir si efectivamente hay datos concretos de eso. Lo que sí, ellos como líderes globales... Él lo admira a Vladimir Putin, porque Putin nunca dijo yo lo miro a Donald Trump, le dijo que le tenía un gran respeto y que él creía que era uno de los mejores presidentes que había tenido Estados Unidos. Bien. Eso no así, también utilizó un paralelismo con su homólogo Obama, que ellos también han tenido mucho encuentro con Obama, pero hasta ahí nomás. Bueno, Donald Trump es muy reconocido a nivel internacional por sentarse con sus enemigos en una mesa, darle la mano, tomar del mismo vaso, charlar de cualquier cosa, porque él en una entrevista dijo, Donald Trump, ¿no?, que él sabe separar muy bien su vida política de su vida privada y de su vida empresarial. Claro, está perfecto. Y la verdad que sí lo hace bastante bien. Pero bueno, él no puede desconocer que él es un líder y es el líder de la potencia global de Estados Unidos y él tiene que respetar la administración y las políticas de Estado que se vienen llevando administración por tras administración. Vos habrás visto, Franco, que Barack Obama, John Biden son del Partido Demócrata y del Partido Republicano y aún así sus administraciones siguen manteniendo ciertos compromisos. Tiene una fuerte política de Estado de Estados Unidos que más allá de que el presidente cambie, hay una pequeña variación entre política de uno y otro, lógicamente son distintas personas, pero no es como acá en Argentina, que un presidente va para allá y el otro presidente va para allá y el otro va para allá. Justamente te iba a decir lo mismo, porque ellos tienen una cultura de políticas públicas, lo que nosotros acá en la Argentina no tenemos. Hay una política pública en la Argentina que yo no
¿La ves transversal a todos los presidentes? Que la veo transversal a todos los presidentes, pero yo no soy fan ni partidaria de ningún presidente, como buena internacionalista, como cualquier internacionalista. Reconocemos ciertas decisiones que pueden ser negativas o positivas. Todos han tenido decisiones positivas y muchos han tenido decisiones muy negativas. Pero, por ejemplo, la política pública Conectar Igualdad, cuando se creó en su momento, fue excelente. Pasó por Macri, incluso cuando llegó al presidente Alberto Fernández, que lo destruyó. Sí. Cambió totalmente la política pública, lo cambió Lola Mora, en vez de computadoras dio tablets, y él destruyó una misma política pública que fue excelente, ¿no? Así igual como muchas políticas públicas que fueron pasando, por ejemplo, que hasta el día de hoy Mauricio Macri hizo esta cuestión que ahora se transformó en lo que es la tarjeta alimentaria hasta el día de hoy, y ese compromiso es el que tiene que tener un Estado. Estados Unidos lo reconoce muy bien. Cuando una política de pública funciona, cumple el ciclo y se convierte en una política de Estado y lo va transicionando sin necesidad de cambiar. Eso es gestión. Te quiero sacar de Estados Unidos y volver a Rusia. Sí. Hace muy poco tiempo, los polacos, Polonia, dijo, che, tenemos miedo que Rusia nos invada. ¿Por qué? Polonia tiene un terror elegido, como decimos los internacionalistas, es una teoría, por supuesto. ¿Por qué? Porque Polonia fue invadido muchas veces, desapareció y apareció en el mapa un montón de veces, que eso es una realidad, y Rusia ya ha tenido su incursión en Polonia mucho tiempo. Sí. Y Polonia hoy ya es un debate ganado de todo lo que pudo lograr después de la Segunda Guerra Mundial y etcétera. Rusia siempre ha utilizado su espacio aéreo, su espacio territorial, sin siquiera pedirle permiso muchas veces, como lo que está pasando con los drones, como lo que está sucediendo ahora con el avión fantasma de Estados Unidos, de Rusia, que todo el mundo le tiene miedo, que es muy parecido al avión invisible de Estados Unidos. Ahí hacemos el paralelismo, ¿no? Pero ¿por qué? Porque este avión posee un cargamento de armas que es las Black Shades, que son, si las deben haber visto, en algún video, que cuando lo tiran no hace sonido, el sonido impacta después de la destrucción masiva que tiene y hace como una pequeña luz en el cielo, o sea, parece una sombra, por eso le dicen. Y este avión es el que porta esas armas y le tienen mucho miedo, por ejemplo. Entonces, la situación... ¿Pero hay algo que vos veas, tanto vos, Majo, como distintos internacionalistas o europeos, que digan, ¿hay posibilidad de que Rusia invada Polonia? Hay posibilidades de todas cosas en el plano internacional. Yo no lo veo posible hasta el día de hoy. Siento que no... O sea, ¿hubo algún tipo de demostración más allá de usar su espacio aéreo sin ningún tipo de permiso? Bueno, los drones fue un tema, porque no se los quieren alegar, pero supuestamente el tema de los drones estaban invadiendo espacio polaco, y lo estaban haciendo porque no se pidió permiso. O sea, cada estado para hacer... yo ahí pasé un mapa, que después lo podemos ver. Dale. Ahí tenemos un mapita como para que vean, porque Polonia no está pegado a Rusia, digamos. Dame un rato en realidad. Que lo busco, ya lo tienen en... Ahí lo vamos a ir pasando, ahí está, control, perfecto. Ahí está. Perfecto. Ese mapa estaba porque buscando. Yo soy medio docente, ¿viste? Entonces, yo quiero que lo vean en ese sentido, porque para que entiendan, Rusia no... A ver, vamos a pedir permiso. ¿Cree que nos paremos un rato, Majo? Como quieran, no hay problema. Rusia Explícanos acá, en el mapa. Rusia, que se encuentra acá, no está pegado a Polonia. Claro, eso es lo que me sorprendía. También Estonia está metida en el conflicto, bien. Y tenemos, obviamente, a Ucrania en esta parte. Entonces, ¿por qué Rusia toma el espacio aéreo de Polonia para llegar a Ucrania? Y tiene que ser por este frente, porque Rusia está perdiendo mucho frente desde su invasión en Ucrania de esta zona. Sin embargo, acá en lo que es Península de Crimea y sobre todo lo que está pegado a Rusia, llega. Bien. ¿No? De manera, acá tienen un bastión bastante pesado los rusos en este momento. Entonces, toma espacio aéreo, que es lo que nosotros estudiamos, las estrategias militares, y llega hacia esta zona de Ucrania. Perdón, ¿Rusia tiene autorizado pasar por Bielorrusia, por Lituania? No. Porque no pasa justamente por acá, pasa por Estonia. Pasa todo por arriba. Y va hacia Polonia. Ese es el tema. Entonces, hoy la situación se acomplejiza y se tensiona. ¿Por qué? Porque incluso Estonia ha tomado, ha hablado, ¿no? Se ha pronunciado en contra de esta toma de decisión militar. Bien. Y sí, por supuesto. Porque le pasan por encima. Permiso, director, vamos a sentarnos nuevamente. Hoy estamos... Eso es el conflicto, ¿por qué Polonia tuvo miedo?
Claro, y bueno, obviamente la situación es conflictiva porque uno no espera, o la sociedad polaca no espera ser invadido nuevamente. Claro. Tienen un terror elegido muy fuerte los polacos. Fueron invadidos un montón de veces, desde que su historia es historia. Sí. O sea, y tenemos que remontarnos antes del siglo XVIII. Al conflicto de Rusia, quiero ir, no se suma, pero siempre una tercera guerra mundial significa que hay conflictos, muchos conflictos aislados. Sí, eso vamos a hablar hoy. Y se juntan todos para que haya una guerra mundial que Dios quiera no pase. Igual ahí yo quiero hacer una acotación. Dale. La primera guerra mundial no fue mundial, fue europea. Claro. Y fue una guerra de imperios en realidad, porque no fue una guerra de naciones. La Segunda Guerra Mundial fue una guerra de repúblicas, por supuesto, en donde ahí se invade Polonia y empieza todo un suceso de un montón de mundial, cosas. Pero la abarca mundial por la cantidad de países que ocupa. Sí, no, esa sí fue, en realidad tuvo un frente mundial por lo que fue Estados Unidos y Japón. Claro, pero en el hemisferio sur no participó nadie. No, al salvo la última semana que nos dijeron que nos teníamos que pronunciar y nos pronunciamos hacia el lado de Estados Unidos, pero bueno, era literalmente un hecho de hacerlo y nada más. En ese momento estaban los líderes de ese entonces, la Argentina, que lo hicieron de manera muy pragmática y muy inteligentemente. Para estar del lado ganador. Para estar al último del lado ganador, porque nosotros estábamos de los dos lados, porque estábamos siendo el granero del mundo y nos convenía, porque una guerra también por detrás trae beneficios para algunos. Económicos para muchos. Quiero que vayamos a Israel-Palestina. También hay un mapa de Israel-Palestina para que también vayamos entendiendo, porque son, si se quiere, dos países que comparten territorio. Así es. Bueno, la situación es gravísima en Palestina e Israel. Dale. Hoy es una de las situaciones humanitarias más fuertes que está atravesando a nivel mundial. Sin embargo, no olvidarnos que hay otros países que están atravesando situaciones humanitarias horribles, como Yemen, como Mali, como Somalia, que eso no nos tenemos que olvidar también. Pero de este estilo, guerras, bombas, misiles. En Somalia sí. Sí, con el tema de los hutíes, por supuesto, y con el tema de en Mali también. O sea, también estamos hablando de conflictos bastante poderosos que están viviendo y atravesando otros países, pero que ya son como guerras viejas, ¿no? Claro, y ya que nos olvidamos. Ya nos estamos olvidando y obviamente ya también la guerra es como que se laxa, ¿no? En un tiempo. Hoy no tienen tanto armamento también. Pero ¿cuál es el conflicto y la gravedad de este conflicto? Palestina e Israel es un conflicto muy poderoso porque tiene más de 72 años, lleva hace muchísimo tiempo. Pero se agravó en estos últimos años. Sí, se agravó. Si bien siempre hubo, a lo largo de todos los años, alguna semana, algún mes, donde explotaba el conflicto, se mediatizaba mucho, se hablaba mucho y después volvió a bajar. Sí. No es que dejó de haber, sino que era como más tranquilo, si se quiere. Pero este último año, estos últimos 2 años, fue una constante. Fue una constante desde el 7, desde el 7 del 2023, ¿no? Desde el 7 de octubre del 2023 estamos por cumplir ya prácticamente... El año. El año, sí, así es. En los unos 2 días. Años, 7 de octubre del 2023. Sí, vamos a cumplir 2 años de la escalada total del conflicto, en donde incluso tuvimos 12 días cuando Israel atacó Irán, en donde pensábamos que se iba a hacer un meltdown, que significa un ataque nuclear, ¿no? Sí. En donde todo el mundo estaba en vilo de ver... Fue hace un mes y medio. Sí, fue hace un mes y medio y nosotros pensamos que ya pasó a otra etapa, porque desde ahí Israel atacó Siria, atacó Damasco, atacó Qatar, empezó a atacar atacó Qatar la semana pasada nuevamente, sí, atacó nuevamente Damasco en Siria y nuevamente Irán. Ataca esos países que no son Palestina por una cuestión de colaboración hacia Palestina. En realidad se supone que es una colaboración a las guerrillas de Hamas. Sí, bueno, pero esos países es como que están bancando a las guerrillas, entonces preventivamente Israel ataca. Israel alega, claro. ¿Sí? Eso es una realidad, no hay que posicionarse. Yo siempre digo, este conflicto está muy politizado y desde mi posición, que yo soy muy sincera, la objetividad no existe, todos nos podemos pronunciar ante el conflicto y es una realidad, pero hay que ser muy quisquillosos con lo que se dice, con lo que se habla, porque tomar posición... nosotros como civiles no nos cuesta nada, pero los líderes globales, directores de ciertos lugares, le puede costar incluso hasta un puesto de trabajo. Sí, claro. ¿No? Entonces es una realidad. Hay que saber comentar bien qué es lo de un lado y lo del otro. Hoy, Benjamín Netanyahu, cuando en esta semana, que es lo último que pasó, Canadá, Reino Unido, Portugal y otros países como Australia
este día miércoles que se reúnen en la ONU para hablar del tema Palestina, para reconocer al Estado palestino, se pronunciaron a favor. Y Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, dijo que no iba a existir Estado palestino. Bien. ¿Por qué? Porque el problema en realidad no tiene que ver el palestino, tiene que ver el terrorista, que es el Hamas, ¿sí? El grupo terrorista Hamas. Yo como internacionalista puedo decir que pelear contra un grupo terrorista es imposible. O sea, verdaderamente fue muy difícil. Acuérdense de Siria. Sí. Siria parece que nunca pasó y pasó hace muy pocos años. Y fue tan difícil luchar contra ISIS o el grupo... Bueno, pero también destruyeron el país. Totalmente destruido. O sea, se necesita más de 50 años para recomponer Siria. Claro. Hoy Damasco, sus 4 cuadras centrales están bien. Claro. Que es lo que les alcanza y lo que pueden. Y hoy en el poder está una persona que viene de uno de los grupos terroristas más moderados que querían la paz. Bien, y hoy es el presidente, que supuestamente iba a llamar a elecciones y sigue siendo el presidente. Entonces, también hay que ver desde qué rol o qué nivel se institucionaliza un grupo terrorista. Bien. Por ejemplo, Hezbollah está institucionalizado, claro. Por eso hablan de la Guardia Revolucionaria iraní. Está institucionalizado acá, en Latinoamérica, en Sudamérica, las FARC en Colombia, hoy son un partido político. Sí, es verdad. Entonces, es difícil hablar de eso. Cuando hacen la guerra de guerrillas, que es una de las peores guerras, porque la guerra de guerrillas es la peor, es la más difícil de luchar, y un Estado no está preparado para ese tipo de guerras, no sabe pelear una guerra así. Entonces, es a pelear contra una guerra asimétrica. Encima, un actor infraestatal que nació en lo más infra del Estado, que no representa una bandera, no representa un Estado. Entonces, yo no sé quién puede ser un terrorista. Yo no sé si aquí puede haber uno, no sé dónde puede estar. Eso es una realidad y es muy difícil luchar contra un actor asimétrico. La solución de este conflicto va a ser la destrucción del verde que veíamos en el mapa. Es horrible, pero ese es el pensamiento que tiene el ministro de Guerra de Israel junto con Netanyahu, ¿no? Acorralar, recuerden que no existe Estado palestino, o sea, todo el Estado ha sido absorbido por Israel, que también reconozcamos su mala parte en esta situación, y que lo desplazó a Cisjordania. Y hoy está haciendo asentamientos israelíes en Cisjordania porque él no quiere tener un Estado palestino, porque para él todos son terroristas. Claro. Y eso no es una realidad, porque esas personas están viviendo una de las peores crisis humanitarias. O sea, utilizar el hambre como una estrategia de guerra, utilizar la inacción como estrategia de guerra. ¿Por qué? Inacción de las instituciones formales internacionales como la ONU. Claro. Bien, a sus aliados, su aliado central, que es los Estados Unidos, lo utiliza para vetar un montón de cosas en el Consejo de Seguridad. Y las personas que sufren, es increíble, la crisis humanitaria. Aquí no se le mueve un pelo ver a los niños. Sí, no, las imágenes son fuertísimas. No vamos a decir que en Israel, cuando fueron bombardeados y los rehenes que están pasando una situación que debe ser horrible vivir una situación así, pero digo, hay una brecha de tanto odio que Huntington decía que hay un choque de civilizaciones, que eran las guerras del futuro, y pasó. ¿Cómo podemos sanar ese odio, no? Bueno, contando bien la noticia, atravesando bien el discurso, dejar de tomar posición, por supuesto, ante lo que sucede, y hablar efectivamente de lo que tenemos que decir. Esto es una guerra. Claro. Y es una guerra. Tiene sus represalias militares y sus represalias estratégicas. Ahora bien, Israel tomando decisiones unilaterales, atacando Irán, atacando Damasco, atacando Qatar, donde estaban en una mesa de paz. Y ahí es donde se ve la posible Tercera Guerra Mundial, por los distintos conflictos aislados que hay, y cómo va creciendo la envergadura de los conflictos aislados. Sí. Los que nosotros estudiamos la guerra, yo sobre todo que soy un estudioso de la guerra, la Segunda Guerra Mundial no se dio por conflictos aislados, se dio por un caso puntual, que fue la invasión a Polonia. Porque todo el mundo atacó la invasión a Polonia y porque ya había odio de la Primera Guerra, porque Alemania se estaba harto de la situación, fue el perdedor nuevamente. Hoy, en realidad, lo que nosotros vemos es una multipolaridad de acciones en guerras regionales. Claro. Se tiene que conformar un gran frente y tiene que haber un ejército muy poderoso para hablar de guerra mundial, en donde dos grandes ejércitos se enfrentan. Hoy estamos hablando de que grupos terroristas se enfrentan contra grandes ejércitos armados en tecnología y no pueden contra ellos. Pero hablamos de grupos terroristas, no estamos hablando de ejército contra ejército, tan solo Rusia y Ucrania. Y vemos que su guerra está muy contenida en realidad. ¿Sí? Vemos que intentan tomar acción desde otro lado, está muy contenida. Y se está hablando de una supuesta mesa de paz también, que es muy probable que suceda. Es muy probable que suceda esta mesa de paz. Yo no soy una partidaria de hablar de la guerra de Rusia y Ucrania porque me van a odiar si digo lo que verdaderamente pienso, porque esto es una guerra que viene hace años. Y es una guerra en donde Rusia ya había anunciado que esto iba a pasar. Lo anunció hace muchísimos años cuando dijo que
directamente le pertenecía ese territorio y ya había invadido, si no me equivoco, pero no había sido con una guerra bélica, si se quiere. Claro, no es invasión, es ocupación territorial, claro, porque obviamente no es territorio propio, pero era pedido por la misma gente de la península de Crimea. Que también, si no me equivoco, pasó por allá por los 90 con Serbia, si no me equivoco, sí, que también decían, nos sentimos más rusos. Así es. Majo, lo dejamos acá. Vamos a seguir avanzando con el tema, vamos a hablar de la mesa de paz que se conforma, y vamos a seguir analizando y viendo cómo va evolucionando o no estos conflictos, ¿te parece? Me parece perfecto, Fran. Muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Vamos a una nueva pausa y ya volvemos.